Buenos días al grupo y a los que están escuchando en el canal también. Continuamos con nuestros devocionales en el día de hoy de la Epístola del Romano y hoy vamos a seguir con el capítulo 1 que estamos y en el versículo número 2 y dice así: que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Bueno, acá solamente estamos haciendo un versículo por día. Y acá hay bastante para hablar. O sea, ¿qué podemos decir? El devocional de ayer ya hablamos un poquito sobre que Pablo había sido apartado para llevar el Evangelio, un apóstol, y el mensaje de salvación. Para todo aquel que crea hay perdón de pecado, ¿no? Y bueno, el devocional de ayer está. Y ahora Pablo sigue diciendo que él, o sea, ¿quién es? Bueno, él había prometido, bueno, que aparece con minúscula, podría poner con mayúscula, Dios había prometido por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿De qué? Bueno, mañana si os quiere iremos a ver un poco más, pero el Señor había prometido del Señor Jesucristo, o vamos a decir, o en los escritos judíos, vamos a decir, aparecían. ¿Por qué? Porque a Pablo, si usted ve en el libro de Hechos, a él se lo acusaba de estar predicando otro mensaje que no era el de los judíos. Entonces, Pablo está diciendo como una defensa, él, una apología a su mensaje, está diciendo, bueno, no es así. ¿Cómo podemos saber si yo estoy diciendo un mensaje u otro evangelio diferente? ¿Cómo pueden saber ustedes? Bueno, por la misma escritura, una regla de interpretación de las escrituras es que las escrituras se interpretan a sí mismas. O sea, no se puede contradecir las escrituras. El Espíritu Santo no se puede contradecir. Entonces, ¿cómo es? Dice Pablo, bueno, Pablo dice que Dios lo había prometido desde antes. No era más un nuevo mensaje que Pablo había traído. No era ninguna doctrina de demonio. Era un mensaje de Dios. Pero en el Antiguo Testamento había muchísimas profecías acerca de Jesucristo y del Evangelio. En el mismo, podríamos decir, en las mismas escrituras, podemos encontrar en Hebreos 1.1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces vemos que en las escrituras dan mucha referencia al mensaje y a Cristo, aunque estaba una revelación progresiva que iba a venir, que se iba a quitar el misterio, no el misterio, como dice Efesio, más adelante, pero ya venía esa promesa, vamos a decir, del Evangelio. Mismo Pedro también dice en 1 de Pedro 1:10 al 12, él dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, con esa cita van a estar más que suficientes. Hay más, ahora voy a nombrar algunas. Pero los profetas anunciaban, vamos a decir, hay muchísimos, podríamos, Isaías 53 y otros, la ley misma, el tipo del antitipo, que esos sacrificios que tipificaban lo que el Señor Jesucristo iba a hacer, el Cordero, todo eso mostraba, vamos a decir, la ley, los profetas, todo anunciaba la llegada de este Mesías. No es que llegó por llegar y los sorprendió, ¿no? Ellos no lo pudieron ver, vamos a decir, tenían la ley pero de una forma externa. No pudieron ver a Cristo cuando llega, ¿no? Entonces, y vemos que la ley y los profetas, aunque también se le puede decir a Moisés que escribió la ley o el Pentateuco, podríamos decir la escritura, él lo llaman un profeta a Moisés, pero mismo aquel que es llamado como profeta, que era Moisés, también en Deuteronomio capítulo 18, 15 en adelante, él profetizó de la llegada de un profeta. O sea, sabemos que Cristo tiene esos tres oficios: profeta, sacerdote y rey, ¿no? Entonces, ya estaba empapada, podríamos decir, de anuncio, y Cristo vino a cumplir todos esos tipos que anunciaban él. Él mismo dijo, no vengo a abrogar la ley, si vengo a cumplirla. Cristo, vamos a decir, es la meta que apuntaba la ley, alcanzó su cumplimiento en Cristo. ¿eh? Ahora los profetas también del Antiguo Testamento, haciendo la ley, los profetas también estaban todos en el Antiguo Testamento.
Moisés y otros más, Isaías, como dije. Bueno, y Pablo sigue diciendo esto: el que había prometido antes los profetas en las Sagradas Escrituras. Bueno, las Santas Escrituras, podríamos decir, en los escritos que tenemos en el Antiguo Testamento, o que es conocido así, ahí estaba anunciado. Ahora, ¿cómo podemos saber eso? Que Pablo no predicaba otro evangelio, vamos a decir, cómo conocer el verdadero evangelio. ¿Mm? Bueno, porque el Señor Jesucristo, Él hace alusión también de eso. Creo que en el canal de Prédica hay varios estudios sobre bibliología que subí hace un tiempo, y ahí pueden encontrar más referencias sobre esto, los libros apócrifos, y poder saber cuáles son estos. Pero de las Santas Escrituras, Señor Jesucristo, vamos a decir, podríamos buscar en Lucas 24, y voy a dar de versículo, podríamos decir 24, 25, 25, voy a empezar por el 24. Y dice así: y fueron algunos de nuestros, perdón, Lucas 24, sí, versículos 25. Entonces él les dijo: oh insensato y tardos de corazón para creer todo, escuchen, todos los que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Y en el versículo 45, en el 44 también de Lucas 24, más ahí del 44, y le dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, escucha, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces le abrió el entendimiento para que comprendiera las escrituras, y le dijo: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces vemos que el Señor Jesucristo muestra que desde el Antiguo Testamento ya se estaba hablando de Él. Él mismo dice que Él da esa garantía, podríamos decir, de lo que mismo Pablo estaba diciendo. Entonces, y en Juan, el mismo San Juan, pero capítulo 5, versículo 39, él dice así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces la misma escritura, Dios no se dejó sin testimonio, sino que la misma escritura dan testimonio de él. La palabra de Dios da testimonio del Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Él es el Mesías, le está hablando, ¿no? Y esto lo podemos encontrar a lo largo de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen, vamos a decir, algunos están en contra de un sistema de interpretación, podríamos decir, gente que no está de acuerdo con eso. Pero si ustedes tienden por lo menos un poco de teología bíblica o pactual, o vamos a decir un sistema de interpretación hermenéutica o interpretación bíblica, lo más básico que podrían llegar a entender, que tiene un tema la Biblia, un tema central, es la venida de Cristo, o sea que Cristo vino a perdonar los pecados. Toca la Biblia, el hombre cae, viola la ley, el primer Adán, que nos representaba como cabeza, vamos a decir, de la humanidad, y él peca, y ese pecado se pasa o se imputa a todos, todo se pasa. Ahora todos nacemos muertos en delito y pecado, por eso que este mensaje ya estaba anunciado en algo que se conoce como el protoevangelio, si no me equivoco, Génesis 3:15, donde dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, hablándole de la serpiente, ¿no? Y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces es un protoevangelio, el primer evangelio que Dios mismo da. Ese evangelio, cuando Adán y Eva pecan, le habla a Satanás, la serpiente, dice: pondré entre
enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Ya, ahora la simiente, ¿cuál es? La simiente prometida sabemos que era el Señor Jesucristo, dice el libro de Gálatas. Entonces, Cristo iba a venir, ya vemos desde Génesis en adelante, todas las escrituras están llenas, están repletas de ese mensaje, se anunciaba la venida, los mismos profetas, creo que es en Jeremías capítulo 31 al 34 se anuncia también, he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui marido para ellos, dice el Señor, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y hay en otra parte también muy parecida, que es en Ezequiel 36, versículos 25 al 27, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mi estatuto, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Bueno, y hay un texto más que voy a leer, pero antes voy a decir, vemos que lo que está diciendo Pablo es que el Señor había prometido esto, había prometido la venida del Señor Jesucristo. Cristo vino, Cristo murió en la cruz, Cristo resucitó, vino a cumplir las demandas de la ley que había quebrantado el primer hombre. Entonces, y vino a vivir una vida santa en su vida activa y pasiva. El mismo libro de Hebreos dice, Hebreos 8, versículos 6 al 13, dice así: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Bueno, y sigue hablando, ¿no? El escritor de Hebreo. Entonces vemos que Pablo lo que está diciendo, lo que está diciendo él es veraz, pero ¿cómo sabemos? Porque la misma Biblia, dice Pablo, las mismas escrituras estaban, Dios había prometido, Dios no miente, Dios es veraz, lo había prometido a lo largo de todas las escrituras, tenían un tema, la venida de Cristo, ¿no? Cristo vino a perdonar pecados, es un tiempo de gracia para poder arrepentirse de la condición pecaminosa, no que la persona dice debe dejar de pecar, debe arrepentirse en el sentido bíblico, podríamos decir, arrepentirse de su condición pecaminosa, y también implica un abandono de pecado y ir hacia Dios. Tanto y la fe, creer en Cristo y en esa promesa, apropiarse de la salvación. Dios manda eso. El hombre no puede ser salvo por las obras de la ley, no puede ser justificado. Entonces la Biblia misma nos dice, Pablo, que Dios había prometido. Ahora, si Dios prometió todo esto en la Biblia y se ha cumplido palabra por palabra, pero la Biblia también dice y promete que Él va a venir por segunda vez a juzgar, y toda persona que no esté asentado en el libro de la vida haya sido justificado, Dios le va a mandar al infierno. Hay un castigo eterno, porque el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, Él recibió el castigo en nuestro lugar, el justo por los injustos, y aquel que no recibe esta mano que se abre en misericordia y gracia para todo aquel que quiera venir en fe y en arrepentimiento, Dios no le desprecia un corazón contrito y humillado. Bueno, hasta acá, el día de mañana seguiremos con otros devocionales. Que tengan un bonito día.